Buen día, docente. El tema al cual expondremos será sobre la reforma agraria y, bueno, el interrogante a resolver será si fue un beneficio o no hacia el Perú. Ante todo, la reforma agraria, como bien tenía el objetivo de la redistribución de tierras y la mejora de condiciones de vida del campesino. Para llegar a este punto, tomamos en cuenta el contexto histórico. El proceso de la reforma agraria pasó sobre involucrados del general Juan Velasco Alvarado tras su poder en 1968 y tras un golpe de Estado hacia el presidente electo Fernando Belaúnde Terry. Al año de su mandato de Juan Velasco Alvarado, en 1969, promulgó la ley de la reforma agraria, mediante un proceso político, social y económico. Y ante el interrogante si estamos de acuerdo o no, pues no, ya que nuestra postura va en el aspecto económico, social y político, tanto en el nivel social, claro, les dio reconocimiento en tierras y reconocimiento al campesino y fin del comunalismo, pero por falta de conocimientos y técnicas y estabilidad económica se desmoronó. Y en el aspecto político, de acuerdo a la ley de la reforma agraria, no obtuvo con los objetivos de acuerdos y limitaciones y condiciones hacia los campesinos. En lo económico, pues se vio que siempre el campesino dependía del Estado y Beneficios sociales de la reforma agraria. La reforma agraria representó un cambio profundo en la estructura social del campo peruano. Uno de sus mayores logros fue el fin del gamonalismo. Antes los hacendados controlaban casi todo y los campesinos vivían oprimidos. Gracias a la reforma se eliminó este sistema, devolviéndoles la dignidad y libertad a millones de personas. Además, se reconoció al campesinado y a las comunidades indígenas, que antes eran ignorados por el Estado. Se les dio voz y protagonismo en la vida nacional. Finalmente, muchas familias accedieron por primera vez a su propia tierra, lo que les dio estabilidad, seguridad y un verdadero sentido de pertenencia. En conjunto, estos cambios fueron fundamentales para mejorar la vida rural y fortalecer la justicia social en el Perú. Hoy vamos a desmitificar la reforma agraria en el Perú, específicamente su impacto político. A menudo se idealiza, pero fue realmente beneficiosa. Veremos que no tanto. Uno de los objetivos era desmantelar el poder de los grandes terratenientes, la oligarquía, pero la realidad fue más compleja. Aunque se afectó su dominio tradicional, ese poder no desapareció del todo. En su lugar, a menudo vimos el surgimiento de nuevas élites o burocracias ligadas al propio Estado, que pasaron a controlar la gestión de las tierras. En muchos casos fue un cambio de manos, no una democratización real del poder. Se habló mucho de dar voz al campesino, de fomentar su participación. Sí se crearon organizaciones y cooperativas campesinas, pero su autonomía era muy limitada. Estas organizaciones a menudo estaban bajo el control o la fuerte influencia del Estado o de ciertos grupos políticos. Esto significaba que la participación campesina no era genuina o independiente, sino más bien condicionada y dirigida. El campesinado, aunque visible, terminó dependiendo de decisiones externas, lo que generó fragmentación y conflictos internos dentro de las propias comunidades y cooperativas, debilitando su verdadero poder político. En resumen, la reforma agraria políticamente no logró la transformación profunda y beneficiosa que proyectó, más bien generó nuevas dinámicas de poder y limitó una verdadera participación campesina. Hoy les hablaré de las consecuencias económicas en la reforma agraria. Empecemos que en la reforma agraria hubo resultados mixtos, como positivos y negativos en el aspecto económico, social, siendo muy debatidos. En el aspecto positivo tenemos el acceso a la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos campesinos sin tierra ahora la obtuvieron, ¿no? Y mejoraron su sustento. Otra de ellas sería el desarrollo agroindustrial. Y quiere decir que impulsó a tener nuevas empresas agrícolas, ganancias más sustentatorias, más empleo y también la redistribución de tierra. La reforma permitió a los campesinos acceder a tierras, lo que incrementó la base de la productividad en el país y el desarrollo de la agroindustria, que quiere decir más con la riqueza, la expansión de empleo, generando más empresas, ¿no? En cuanto a las consecuencias negativas en la reforma agraria, es la disminución de la productividad. ¿Y qué quiere decir esto? Es que la falta de experiencia en los campesinos y la inversión
tecnológica, ¿no? Que no hubo, y los recursos afectó la producción. El deterioro de la calidad de vida también, en cuanto a pese al acceso de tierras, ¿no? Muchos campesinos siguieron viviendo en pobreza. Y también el conflicto social. ¿Y qué quiere decir esto? Que hubo resistencia de antiguos propietarios, ¿no? Problemas, tensiones en las zonas rurales. Eso quiere decir que la reforma agraria tuvo una mayor distribución de la tierra y favoreció al surgimiento de nuevas empresas, ¿no? Agroindustriales, pero provocó una caída en la productividad, mismo que tuvieron una dependencia con el Estado. En conclusión, la reforma agraria es un tema muy complejo y multifacético que busca abordar la desigualdad en la distribución de la tierra y promover la justicia social en el ámbito rural. A través de la redistribución de la tierra, la reforma agraria puede contribuir a mejorar la calidad de los campesinos y pequeños productores, aumentar la producción agrícola y promover el desarrollo sostenible. Sin embargo, la implementación de una reforma agraria efectiva requiere una planificación cuidadosa, una política clara y un compromiso sostenido de los gobiernos y la sociedad en general. Es fundamental que se tomen en cuenta los intereses, las necesidades de todos los actores involucrados, incluyendo a los campesinos, propietarios de tierras y empresarios agrícolas. En última instancia, la reforma agraria puede ser una herramienta poderosa para promover la justicia social y el desarrollo rural. Por su éxito depende de la voluntad política y la capacidad de implementar políticas efectivas y sostenibles. Gracias.